días, estimado profesor y compañeros. El día de hoy, el grupo número 6 les hace presente su proyecto integrador, que es titulado Estación Inteligente de Cuidado para Mascotas, desarrollado para el curso de Diseño Lógico bajo la asesoría del doctor ingeniero David Araújo Cabrera. Ok, el punto de partida de este proyecto es una realidad muy concreta. En el Perú hay más de 17.2 millones de mascotas registradas en hogares, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, siendo el 56.5% perros y el 36.2% gatos. Además, el cuidado de esas mascotas representa en promedio un 5.2% del presupuesto familiar. Con el ritmo de vida actual, muchas familias no siempre pueden estar presentes para garantizar una rutina de alimentación, hidratación y clima adecuado para su mascota. Por eso proponemos una estación automatizada capaz de monitorear estos tres aspectos clave de forma constante. Ok, como objetivos del proyecto, nuestro objetivo general fue diseñar, implementar y simular el circuito electrónico de esa instalación inteligente usando un Arduino Uno R3, integrando múltiples sensores para automatizar tareas de cuidado y almacenación. Para lograrlo, trabajamos en dos frentes. Primero, el diseño del hardware, seleccionando componentes precisos y armando el esquemático que conecta a todos los sensores. Luego se ha programado un algoritmo eficiente que procesa señales y gestiona datos y toma decisiones en tiempo real sin saturar el sistema. Siguiendo con la arquitectura del sistema, nuestro sistema, la cual está constituida como una columna vertebral, hemos estructurado el diseño bajo un modelo de procesamiento centralizado. Desde la perspectiva del diseño lógico, esto significa que establecemos un flujo de datos claros y unidireccional. El proceso comienza en la capa de entrada, conformada por una red de sensores analógicos y digitales. Estos dispositivos están monitoreando constantemente las variables físicas del entorno de la mascota y del propio dispositivo, traduciéndolas en señales eléctricas. Toda esta data viaja hacia nuestra unidad central de procesamiento. Allí el sistema evalúa las condiciones en tiempo real basándose en los algoritmos que hemos programado. Si se cumple una condición crítica preestablecida, por ejemplo, la falta de comida o la temperatura elevada, la unidad de control emite señales de respuesta hacia nuestra capa de salida, los actuadores. Estos motores y los LEDs son los encargados de brindar la retroalimentación física visual necesaria para mantener el bienestar de nuestra mascota. Y hablando de ese cerebro central, tenemos nuestro núcleo, el Arduino R3. Elegimos esta plataforma específicamente por su robustez y versatilidad para proyectos de automatización. Es el corazón de este Arduino. Tiene una placa de microcontrolador ATM Mega 328P que opera a una velocidad de 16 MHz. Puede sonar un poco comparado con una computadora moderna, pero es más que suficiente para poder procesar la lógica de nuestros sensores en tiempo real sin ningún tipo de retraso. Para interactuar con el entorno, el Arduino nos proporciona 14 pines digitales, que usaremos para luces, motores, sensores de pulso y 6 entradas analógicas vitales para leer nuestras variaciones continuas como la temperatura. Además, cuenta con la memoria exacta para poder almacenar nuestros algoritmos de control y ejecutarlo en un ciclo infinito y estable. En resumen, este componente recibe las señales, aplica reglas matemáticas y con las condiciones que hemos programado y controla todos los dispositivos periféricos. Ahora vamos a hablar sobre el sensor ultrasónico en modelo HCCR04. Este se trata de un módulo de medición por ultrasonidos que nos permite detectar objetos y calcular distancias. Su rango de operación va desde los 2 centímetros hasta aproximadamente los 4 metros, lo que lo hace ideal para controlar este tipo de aplicaciones de automatización. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, el principio es muy sencillo, de hecho, ya que el sensor emite un pulso de sonido de alta frecuencia, específicamente de 40 kHz, que es inaudible para el oído humano. Esta onda viaja por el aire hasta topar con un objeto y rebota. El sensor, a través de su pin de eco, escucha el eco de regreso y mide el tiempo que ha tardado en ir y volver. Con ese tiempo y sabiendo que la velocidad del sonido del aire es constante, podemos calcular la distancia utilizando la fórmula que ya sabemos, o sea, de distancia es igual a velocidad por tiempo. Y esa es la base de toda su operación. Bueno, hablando un poco de especificaciones técnicas, este es un dispositivo eficiente, ya que se alimenta con 5 voltios en corriente continua y su consumo es mínimo. Específicamente menos de 2 miliamperios en reposo y 15 miliamperios en pleno funcionamiento. Como hemos dicho, mide desde los 2 centímetros hasta los 4 metros con una resolución de 0.3 centímetros, lo que le otorga una gran precisión para la mayoría de los proyectos.
Ahora, también es importante mencionar que su ángulo de medición es efectivo, que es de 15 grados, lo que nos asegura que la lectura se concentra en un área definida, evitando que hayan interferencias. Ahora, ¿qué función cumple este sensor en nuestro proyecto? Bueno, lo hemos integrado para medir el nivel de croquetas en la tolva de alimentación. El sensor se colocaría en la parte superior y constantemente monitorea la distancia hasta la superficie del alimento. Y bueno, hemos establecido un umbral si la distancia de la medida supera los 20 centímetros, significa que el nivel de croquetas ha bajado demasiado. En ese momento el sistema activaría un LED de alerta visual indicando que la tolva está casi vacía y necesita ser rellenada. Y de esa forma garantizaríamos que nunca falte el alimento y el sistema funcione de manera autónoma y eficiente. Bueno, ahora yendo con el sensor de temperatura LM35, que en este caso va a ser para la temperatura de la comida. Bueno, es un sensor analógico lineal cuya salida va a ser de 10 voltios por cada grado Celsius, que no requiere calibración externa y es altamente preciso. Este va a monitorear la temperatura del alimento y si supera el umbral de 30 grados Celsius acciona un motor DC que va a activar un ventilador para conservar el estado de la comida. Dentro de sus especificaciones, tenemos que el subparámetros en calibración es directamente en Celsius. Su escala de salida es de 10.0 a megavoltios a Celsius. Su precisión varía entre más o menos 0.5 grados Celsius hasta más de 25 grados Celsius. Su rango de temperatura es de menos 55 grados Celsius hasta más 150 grados Celsius. Es de bajo costo y aparte sus aplicaciones son remotas. Bueno, en adecuada su atención de alimentación viene de 4 voltios a 30 voltios. Bueno, para el módulo de presencia implementamos el sensor de movimiento PIR-HC SR501. A diferencia de los anteriores sensores, este es un módulo infrarrojo pasivo. Esto significa que no emite luz ni láser, sino que funciona detectando los cambios en la radiación infrarroja. Para que lo tengan más claro, capta el calor corporal de la mascota. Cuando nuestra mascota entra en ese rango, el sensor detecta ese cambio brusco de temperatura en el ambiente y se activa. A nivel técnico elegimos este componente más que nada por 3 razones principales. Primero, su tensión de alimentación es de 5 voltios, lo que lo hace totalmente compatible con nuestra placa de Arduino. Segundo, tiene un consumo de energía mínimo, que es menor a 1 miliamperio. Y tercero, nos brinda una cobertura excelente, ya que puede detectar movimientos entre 3 a 7 metros de distancia con un ángulo de apertura de 110 grados, garantizando así que no haya puntos ciegos cuando la mascota se acerque. En la parte derecha pueden visualizar la validación lógica que se realizó en el software Proteus. Acá tenemos el sensor PIR conectado directamente a los pines de Arduino. Como en el entorno virtual no podemos poner un animal físico a caminar frente al circuito, utilizamos un Logitech, ese componente que con el número 0 conectado al pin de prueba del sensor. Al cambiar este estado lógico a 1, forzamos al sensor a dispararse, simulando exactamente el momento en el que la mascota se acerca o es detectada, ¿no? El siguiente sensor es el DHT11, que es un higrómetro termómetro digital que combina un transistor NTC con un sensor resistivo de humedad, que están procesados por un chip interno de 8 bits, un rango de 0 a 50 grados centígrados y de 20 a 90% de humedad relativa, con una precisión de más 2 o menos 2 grados centígrados. El Arduino se encarga de recibir esa lectura a través de un solo pin de datos y ejecuta la lógica condicional, que activa los indicadores LED, verde si la temperatura se mantiene en 27 grados o menos y rojo cuando supera ese umbral, manteniendo así un ambiente confortable para la mascota. Ahora, ¿por qué se ha elegido ese sensor? Se eligió el DHT11 primero porque al monitorear un ambiente doméstico no se requiere una alta precisión sino una lectura confiable y de bajo costo para que pueda ser accesible para todos. Este sensor integra en un solo módulo digital tanto temperatura como humedad, lo que simplifica el cableado y el consumo de pines del Arduino en comparación con usar dos sensores analógicos separados. Además, su consumo de corriente es muy bajo, entre 0.5 a 2.5 mA,
lo que lo hace ideal para un sistema que debe operar de forma continua y su rango de medición, como ya la mencioné, que ayuda a cubrir perfectamente las condiciones normales de una vivienda sin la necesidad de una mayor precisión y un mayor costo. Sobre el módulo de control de la ración de comida mediante el módulo HX711, este busca garantizar la nutrición exacta de la mascota, ya que no es una tarea fácil. Una balanza tradicional emite variaciones eléctricas microscópicas cuando se le aplica un peso específico. Aquí es donde entra el HX711. Es un conversor analógico a digital de 24 bits de alta precisión. Básicamente toma estas variaciones diminutas de la celda de carga física, las amplifica y las traduce en datos digitales. En pantalla se puede ver el esquemático de nuestra simulación en Proteus. Como en un entorno virtual no podemos poner peso físico sobre una balanza, entonces hemos simulado esta carga con una celda, un potenciómetro, perdón. Al girar este potenciómetro durante la simulación, variamos el voltaje de manera idéntica a como lo haría un plato de comida al llenarse. Esto nos permitió validar en total que nuestro algoritmo calcula los gramos exactos y detiene la comida en el momento justo, logrando la ración perfecta. Bueno, ahora yendo con el resumen de especificaciones, donde primero se comienza con el sensor ultrasónico HC-SR04, que este mide la distancia en la tolva, operando entre 2 y 400 centímetros. Si detecta que las croquetas están a más de 20 centímetros, tiene una alerta de alimento bajo. Después, con el sensor de temperatura LM35, opera desde menos 55 grados Celsius hasta más 150 grados Celsius, donde si la comida llega a superar los 30 grados Celsius, este acciona automáticamente un ventilador para conservarla. En el sensor PIR HCCR501, su detección infrarroja cubre de 3 a 7 metros, donde envía una señal lógica al sistema cada vez que detecta que la mascota se acerca. Ahora, para el sensor de clima de HT11, este mide la temperatura de 0 a 50 grados Celsius y la humedad del ambiente dependiendo del clima, donde va a encender un LED verde de estado óptimo o un LED rojo de alerta. Para el conversor ADC-HX711, donde este utiliza su alta precisión de 24 bits para leer el peso exacto en el plato a través de la celda de carga. En esta diapositiva se presenta el esquemático general de nuestra estación inteligente, diseñado e integrado completamente en el software de Proteus. La simulación del sistema nos permite probar la lógica del control y la interconexión de todos los componentes, sin necesidad de construir un prototipo físico de forma prematura. El cerebro central de todo nuestro circuito es la tarjeta Arduino Uno. Para validar su funcionamiento en este entorno virtual, tuvimos que reemplazar las variables del mundo real con componentes interactivos. Por ejemplo, utilizamos potenciómetros para simular las entradas analógicas, permitiéndonos variar manualmente los valores de peso de la comida y la temperatura. Finalmente, para comprobar que nuestro entorno procese correctamente todas estas señales simultáneas, integró un virtual terminal conectado al pin de la transmisión TX del Arduino. Esta interfaz más que nada nos permitió observar la comunicación serial en tiempo real. A través de ella pudimos monitorear los mensajes de estado del sistema y confirmar que los actuadores responden exactamente como se programó ante condiciones críticas. Para entender el panorama completo, veamos cómo interactúa todo el sistema a la vez. Centralizado en el microcontrolador de ATmega 328P de nuestro Arduino. Nuestro circuito está configurado para procesar 5 tareas en simultáneo, tomando decisiones de forma autónoma. Por un lado, la alimentación está garantizada. El sensor ultrasónico HCSR04 vigila a la tolva y activa un LED de alertas si el nivel de croquetas baja y la distancia supera los 20 centímetros. Al mismo tiempo, el módulo HX711, utilizando su conversor de 24 bits de alta precisión, asegura que el plato tenga la ración de peso exacto.
Por otro lado, cuidamos el entorno y la salud de la mascota. El sensor LM35 monitorea la comida y activa automáticamente el motor del ventilador si la temperatura supera los 30 grados centígrados para evitar que se estropee. A la par, el sensor DHT11 evalúa el clima de la habitación encendiendo un LED verde si la temperatura ambiente es menor o igual a 27 grados centígrados y un LED rojo de alerta si detecta calor extremo. Ahí pueden observar el cambio de color. Y todo este engranaje reacciona en tiempo real en cuando el sensor PIR detecta el calor corporal y la presencia del animal dentro de su rango efectivo de 3 a 7 metros. Y se detiene el sensor PIR cuando detecta la presencia del animal al cambiarlo a 1. Con esta simulación en Proteus comprobamos que nuestra estación es un diseño lógico, robusto, capaz de cuidar a una mascota de forma 100% autónoma y segura. Bien, ahora vamos a la parte más importante del proyecto. Bueno, vamos a decir que esto es como el corazón del sistema, y en este caso el algoritmo que hemos utilizado. Y bueno, este código, el código que hemos desarrollado nos permite monitorear todos los sensores y evitar que haya una saturación en la comunicación entre ellos. El bloque más importante del código es el registro de estados anteriores. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, el sistema realiza lecturas continuas de los 5 sensores, pero solo reporta los datos por el puerto serial. Si se detecta un cambio en ellos, por ejemplo, si el peso varía más de 1 gramo, la temperatura de la comida cambia más de medio grado, o la distancia de las croquetas se modifica. Esta estrategia reduciría el tráfico de datos, haciendo la comunicación mucho más limpia. Ahora, ¿cómo se organiza este código? Bueno, primero se incluyen las librerías necesarias para el sensor de peso, el HX711 y el sensor DHT11, y se define todos los pines. Y bueno, tenemos el pin para el motor, que controla el ventilador, los pines para los LEDs de alertas climáticas, y por supuesto el trigger y el eco del sonido del sensor ultrasónico. Ahora, para el buque principal, lo primero que se hace es leer todos los sensores, así obtenemos el peso, la temperatura de la comida a través del LM35, el estado del sensor del PIR que detecta movimiento, las condiciones ambientales y la distancia de las croquetas de la tolva. Luego viene la parte donde comparamos cada valor actual con su registro anterior. Si se detecta que algún valor ha variado más allá del umbral planteado, se imprime un reporte completo por el puerto serial, actualizando así el estado de la estación, y esto daría un historial de los eventos que va registrando el sistema. Pero nuestro código no solo lee y reporta, sino que también actúa de forma autónoma. Y aquí, bueno, las estructuras condicionales que manejan los actuadores son las siguientes. Bueno, primero el ventilador. Si la temperatura de la comida supera los 30 grados, como bien se vino mencionando, el motor se enciende automáticamente para evitar que el alimento se dañe. En cuanto al clima, si la temperatura ambiente supera los 27 grados, se activa el LED rojo. De lo contrario, el LED verde permanecería encendido. Y finalmente, la alerta de la tolva. Si la distancia medida supera los 20 centímetros, lo que indica que las croquetas, están bajas, se enciende un LED de alerta para avisar que es momento de rellenar. Bueno, como conclusiones del desarrollo, llegamos a una validación exitosa. El circuito electrónico funcionó perfectamente en simulación, donde se han completado los 5 sensores bajo la utilización de la tarjeta Arduino Uno de regreso. También tenemos una respuesta inmediata, ya que los actuadores respondieron correctamente a escenarios críticos. Esto lo que genera que se enfríe la comida, se alerte baja reacción y leyendo el clima también. Y por último tenemos la viabilidad, que se demostró la factibilidad técnica de las soluciones de Internet de las Cosas de bajo costo, ideales para el creciente mercado de mascotas peruano.